Buenas, ojalá estén bien. Les doy la bienvenida al aula. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante dentro de técnica quirúrgica. Vamos a estudiar los instrumentos quirúrgicos. Tenemos que tener en cuenta que estos no siempre fueron como los conocemos en la actualidad. Estos son el resultado de una evolución histórica cuyo inicio data del periodo del Egipto antiguo, que fue un periodo desarrollado por una civilización a lo largo del río Nilo 3000 años antes de Cristo. Ellos fueron los primeros que separaron la cirugía de la medicina. Y esta cultura nos ha transmitido sus conocimientos hasta la actualidad por medio de grabados en templos hechos totalmente de piedra, como este que corresponde a grabados que representan instrumentos quirúrgicos ya utilizados en aquella época, grabados en la pared posterior de un templo que aún existe en la actualidad que se denomina Kom Ombo. ¿Cómo nosotros sabemos que ellos fueron los primeros? Porque han llegado hasta nuestros días también restos rudimentarios de cuchillas que datan de aquella época, fabricadas a partir de piedras y posteriormente metales como bronce y hierro, pero también por los jeroglíficos que fueron plasmados en papiros que datan de aquella época y que describen perfectamente anatomía de órganos, diagnósticos, tratamientos, instrumentales quirúrgicos utilizados en los procedimientos y los resultados de los mismos. Hay uno muy famoso que es el papiro de Edwin en homenaje al arqueólogo que lo descubrió, que fue pasando mano en mano y que se encuentra actualmente expuesta en la Academia de la Historia de Medicina de Nueva York. Este es el primer tratado de cirugía de la historia, cuya autoría se atribuye a un médico egipcio de esa época, Imhotep, cuyo grabado podemos observar en esta fotografía de la derecha. Él fue un revolucionario de la historia de la medicina y tenía tan profundos conocimientos que fue venerado inclusive como una deidad. Entonces, les debemos a la primera civilización del periodo Egipto antiguo hasta nuestros días, a todas las personas que fueron aportando a lo largo de la historia los instrumentos delicados con los que se cuentan ahora para realizar procedimientos muy complejos y para mayor comodidad del cirujano. Pero, ¿qué son los instrumentales quirúrgicos? Básicamente son herramientas que se emplean en el acto operatorio y que están diseñados específicamente para eso. Ya decía Hipócrates que es necesario que sean apropiados para el propósito que se sigue, perdón. Es decir, no solamente importa el tipo de instrumental, sino también la calidad del material con el que esté hecho y, por supuesto, el estado de conservación de los mismos. Actualmente, el 75% de los instrumentales están hechos de acero inoxidable, una aleación de hierro, cromo y carbón al que se le puede agregar otros metales para que adquiera fuerza tensil o evitar la corrosión. También se tiene el vitalio, que es una marca registrada de cobalto, cromo y molibdeno, que se utiliza mucho en procedimientos ortopédicos o implantes maxilofaciales. Y el titanio, que se utiliza más en microcirugía y se caracteriza por ser no magnético, por ser una aleación más dura, más liviana, me refiero al peso, y más resistente inclusive a la corrosión que el propio acero inoxidable. También es importante destacar que los terminados de los materiales de acero inoxidable pueden ser de tres tipos: brillante, mate. El instrumental quirúrgico puede ser general si está presente en todas las cirugías y especial cuando se utiliza solamente en procedimientos específicos. Fino Quieto ha clasificado al instrumental quirúrgico en instrumental quirúrgico propiamente dicho, instrumental de aspiración, para iluminación del campo, para anestesia local,
para radiología como el arco en C, que se utiliza para las cirugías ortopédicas, y aquel instrumental de cirugía especializada. Vamos a estudiar a los instrumentales propiamente dichos, que se vuelven a clasificar en instrumentales para confección del campo, para diéresis, síntesis o tiempos especiales. Los instrumentales de diéresis se subclasifican en aquellos que se utilizan para hemostasia, disección y exéresis. Y para empezar, vamos a hablar del instrumental para confeccionar el campo operatorio. ¿Qué es el campo operatorio? Es el territorio anatómico concretamente delimitado y preparado por el cirujano con material esterilizado y antiséptico, como vemos en estas imágenes. Cuando hablamos de material esterilizado nos referimos a las gasas y a las pinzas y el líquido o solución antiséptica, en este caso la iodopovidona, contenida en este bol. Un primer campo inicia con la desinfección del área y para eso se emplean estas soluciones antisépticas y también las gasas, que se pliegan sobre sí mismas y luego se montan en las pinzas y se pincela el campo operatorio. Tiene el campo operatorio la particularidad de que transcurre en varios tiempos. Se denomina primer campo, al que citamos anteriormente, pero existe un segundo campo en el que lo que se hace es fijar los bordes de la herida. Todo esto con el objetivo de impedir que los gérmenes lleguen hasta la herida quirúrgica y la infecten. Después de haber pincelado el territorio anatómico delimitado, se colocan, formando un cuadrado primario, paños estériles. Estos podrían deslizarse hacia regiones contaminadas y para evitarlo, lo que se hace es fijar estos por medio de pinzas. Las que comúnmente se utilizan en el primer campo son las pinzas de Backus. Estas son pinzas que tienen extremos curvos y agudos y una cremallera en el extremo. Por otro lado, tenemos a las pinzas de segundo campo, por ejemplo las de Kimmerson y las de Doyen. A diferencia de las pinzas de Backus, no tienen este sistema de cremallera, por eso las llamamos pinzas elásticas. Y ahora vamos a entender qué quiere decir esto. Elástica, como su nombre lo dice, es aquel material sobre el cual, al dejar de ejercer una fuerza externa, puede recobrar su forma original. Entonces acá podemos observar que estas pinzas tienen ramas y tienen extremos agudos que convergen. Cuando se ejerce presión sobre las ramas, sus extremos divergen y vuelven a converger una vez que se deja de ejercer la presión sobre estas ramas. Es decir, vuelve a recuperar esta forma original, logrando por sí mismas la fijación de esos paños estériles. Acá tenemos otra imagen. Estas pinzas de arriba, o que observamos en la parte superior de la diapositiva, también se denominan pinzas cangrejo por la forma particular que tienen. De nuevo, son pinzas que son elásticas, tienen puntas afiladas y enfrentadas que se cierran firmemente. Se abren apretando la pinza de mango y por su constitución específica que ya hablamos, por esa elasticidad, no necesitan un sistema de cremallera, como sí se utiliza en el caso de las pinzas Backus que ya describimos. Entonces vamos a repasar. Campo operatorio. Primer campo, segundo campo. Para el primer campo, entonces, ¿cómo se procede? Una vez que el paciente está en decúbito dorsal, en este caso vemos que está entubado, por ende está recibiendo anestesia general, vemos que detrás del extremo cefálico se encuentra el anestesiólogo, sabemos que se trata de él porque esta es su posición habitual. Podemos deducir también que probablemente es una cirugía de abdomen superior debido a que el cirujano se encuentra del lado derecho. Correctamente vestido para el acto quirúrgico, vemos que en su mano izquierda sostiene un bol
que contiene una solución antiséptica llamada iodopovidona. En la mano derecha sostiene una pinza previamente estéril con gasas montadas en el extremo y embebidas en iodopovidona, con lo cual ha pincelado toda la superficie. Se preconiza hacer un campo quirúrgico importante, debido a que no solamente es importante el sitio en el que se va a incidir, sino los reparos anatómicos que necesitamos alrededor, que nos van a guiar no solamente para el momento de la incisión, sino a lo largo de toda la cirugía. Una vez que se haya cubierto, entonces reiteramos una vez más, pincelado el territorio anatómico con la solución antiséptica, se procede a colocar los paños o compresas estériles formando alrededor de la zona a incidir un cuadrado primario. Estas compresas se fijan por medio de pinzas de campo o pinzas Backus y encima se procede a colocar el poncho, que es una compresa más grande y fenestrada en el centro, que se superpone al campo operatorio. Vemos también cómo la luz se proyecta encima de esta superficie de modo a facilitar la visión al cirujano para comenzar. Hablamos de un segundo campo. Este entonces se refiere ya una vez realizada la incisión, cuando ya tenemos una herida quirúrgica con 2 labios. Los paños estériles se fijan a estos para proteger a la herida de los gérmenes que puedan haber en la piel. Esto es lo que se denomina segundo campo, que no tenemos en la imagen, pero tenemos que hacer esa diferencia. Ahora vamos a hablar de otro tiempo, que es el de diéresis. Este es un tiempo que representa a la cirugía y se entiende por tal la sección y disección de los tejidos. Me gusta mucho esta definición que dice: es el procedimiento inicial de toda técnica quirúrgica y consiste en la sección metódica y controlada de los tejidos suprayacentes al órgano que se va a abordar. El instrumental de diéresis, según los efectos que producen en los tejidos, se clasifican también en aguda y roma. Aguda, aquellas que tienen filo, y roma, aquellas que logran la separación de los tejidos. Los instrumentos de corte, también llamados de esta forma, tienen los bordes filosos y se usan para cortar, separar o extirpar tejidos u órganos. Tenemos entre ellos, por ejemplo, al bisturí. El bisturí también es llamado escalpelo por su origen en latín. Antes eran solamente de láminas fijas, pero ahora vamos a ver que se utilizan láminas recambiables. También tenemos a las tijeras, que pueden ser de punta aguda o roma, y utilizan el filo de sus ramas para poder seleccionar los tejidos. Mencionamos también al osteótomo, que es un instrumento de bordes biselados que se utiliza para extirpar hueso, por ejemplo la cresta ilíaca, para poder utilizarlo como un injerto. También tenemos las curetas, que son instrumentos en forma de cuchara, pero que tienen un borde cortante para raspar y extraer tejido de revestimiento de una superficie. Tenemos también las sierras, entre ellas las más famosas de Gigli. Estas sierras están compuestas por 2 alambres. Un tipo de alambre que forma los extremos en forma de anillas que permiten el agarre, y el otro hilo que conforma la parte cortante con el cual se logra atravesar el hueso. También tenemos los taladros quirúrgicos que cuentan con una sierra también, pero que tiene una forma circular. Es lo que llamamos también mecha, con lo cual se logra horadar el hueso en profundidad. Y también citamos a los escoplos, que son instrumentos que constan de un mango y de una hoja acabada en bisel que se utiliza en las cirugías óseas, por ejemplo, para tallar hueso, pero estos requieren de la percusión de un martillo para poder cumplir su función.
que podemos observar del lado derecho de la figura que corresponden a aquellos de lámina fija. Sin embargo, actualmente se utilizan estos del lado izquierdo que permiten adosarles láminas desechables y recambiables. Para poder nominar actualmente a un bisturí, necesitamos reconocer el número del mango y el número de hoja al que se corresponde ese número de mango. Así tenemos los más frecuentes. Podemos decir mango número 3, número 4 y número 7. Al número 3 corresponden los números de hoja 10 y 15, al número 4 20 a 25 y al número 7 10, 11, 12 y 15. Pero ¿qué es lo que nos indican estas cifras? Más que nada nos indican la forma de la hoja. Y las más utilizadas son la número 15 u hoja chica, que dijimos que se adosa al mango número 3, y la hoja número 24, que es la más grande y es la que se adosa al mango número 4. Seguimos con los instrumentos de diéresis. Vamos a hablar ahora de las tijeras. Estas se clasifican según su dimensión en cortas, medianas y largas, según la forma de sus hojas o ramas, en rectas cuando siguen la dirección del mango, vamos a ver enseguida, curvas cuando lo hacen en grado variable y acodadas cuando adquieren una forma de S sobre sus caras o bordes. Según el tipo de punta pueden ser romas o agudas, intermedias o especiales, y por su empleo pueden ser de disección, es decir, de separación de tejidos, o pueden ser fuertes, tanto como para cortar hilos metálicos o para utilizar en otros. En nuestras gráficas podemos observar en esta fotografía a la derecha de abajo a la tijera de mayo, que es muy conocida, habrán escuchado. Se caracteriza porque tiene una articulación fija y muy resistente y se la puede utilizar incluso como tijera fuerte, es decir, para cortar hilos metálicos. Como vemos, pueden ser rectas o pueden ser curvas según sigan o no la dirección del mango. Pueden fabricarse de 14 y 18 centímetros, generalmente. En la fotografía a la izquierda observamos la tijera tipo Metzenbaum, cuyas mandíbulas también pueden ser rectas o curvas. Se fabrican cortas, medianas o largas. Son delicadas en comparación a las de mayo, que decíamos recién que incluso se pueden utilizar para cortar hilos metálicos. Bueno, las Metzenbaum son más delicadas y en el extremo de sus ramas poseen filo. En esta foto podemos observar que está el paciente en decúbito dorsal. Impresiona que es una cirugía de abdomen inferior. ¿Por qué digo esto? Porque el cirujano se coloca a la derecha del paciente, en este caso, y porque puedo ver que con la mano derecha realiza un gesto quirúrgico. Entonces vamos a hablar ahora de otro concepto que son los gestos o lenguaje de señas que se utiliza dentro de la cirugía. Es decir, el cirujano puede pedir al instrumentador tijeras verbalmente, así como puede hacerle una seña para pedirle ese mismo instrumental y por supuesto previamente el instrumentador tiene que tener conocimiento de esto. Como vemos, su cara palmar está mirando hacia abajo, se encuentran flexionados los dedos anular meñique, también el pulgar, y se encuentran extendidos el dedo índice y el dedo medio. Estos se aproximan de forma intermitente imitando los movimientos de las ramas de la tijera. Vemos que el instrumentador lo pasa sosteniéndolo por el extremo que va hacia las puntas de la rama de la tijera, de modo que el cirujano con comodidad pueda aprender el instrumental desde las anillas. Que son tijeras más, digamos, macizas, más fuertes. Ya dijimos y repetimos que incluso se pueden usar para utilizar para cortar hilos de metal. También pueden ser rectas y curvas. Seguimos ahora con el instrumental de prehensión.
son aquellos destinados a traccionar los tejidos, sostenerlos y movilizarlos en el campo operatorio. Vamos a hablar de vuelta del concepto de elasticidad, pues pueden ser de prensión elástica o prensión continua. Dijimos que la elasticidad se refiere a aquel instrumental que puede recobrar su forma original una vez que se deja de ejercer presión externa sobre la misma. Se consideran pinzas de prensión elástica aquellas que constituyen como una prolongación de los dedos del cirujano por esta característica. También se las llama por eso pinzas de mano izquierda o pinzas de disección. Y las pinzas de prensión continua son también llamadas pinzas de prensión con cremallera. Las pinzas de prensión elástica las hay de dos tipos, con dientes de ratón para tomar los tejidos de cierta resistencia como piel y aponeurosis, y las lisas, que tienen estrías transversales y puntas redondas para tomar cualquier tipo de tejido. Por otro lado, también tenemos a la pinza de Von Ott o pinza rusa. Podemos observar en la fotografía inferior en nuestra diapositiva. Esta se adapta para ser utilizada en la prensión de todos los planos de sutura. Es poco traumática y tiene la capacidad para tomar las agujas curvas en cualquier ángulo en que se le presente. Esto se debe a que tiene una punta, como podemos observar en la figura, compuesta por dos semisferas con estrías, pero en este caso radiadas en su borde, con un fondo liso y cóncavo. Esta imagen nos ayuda a hacer esa diferencia. Las pinzas que observamos arriba no tienen dientes, pero sí unas estrías transversales que podemos observar en la hemicara de una de sus ramas y se complementan con la otra. Esto hace que sean pinzas que pueden utilizarse con cualquier tejido, inclusive con el intestino, vejiga o vasos. En las imágenes inferiores podemos ver cómo estas pinzas terminan en los llamados dientes de ratón, por lo cual se utilizan con tejidos más duros o menos propensos a desgarrarse, como la piel y la aponeurosis. Aquí vemos cómo el cirujano solicita con una seña manual la pinza anatómica, probablemente una anatómica con dientes, porque en la imagen de al lado podemos ver cómo el cirujano y su ayudante tensan la piel para poder facilitar la incisión. Vamos a hablar ahora de las pinzas de prensión continua, que son aquellas destinadas a la prensión y movilización de tejidos blandos. Y para poder describirlas mejor, vamos a hablar de las partes del instrumental. Esta está formada por la punta, que constituyen sus extremos, y cuando el instrumental se encuentra cerrado, deben quedar estrechamente aproximadas. Se continúan con las mandíbulas, que aseguran la prensión del tejido, la mayoría zonas cerradas, por ejemplo, el portaagujas. Después tenemos la caja de traba, que es la unidad de articulación que permite dar movilidad tipo apertura y cierre durante la manipulación. Después tenemos la estructura denominada mango, que se encuentra de forma intermedia entre la caja de traba y las anillas. Y tenemos las cremalleras, que mantienen el instrumento trabado cuando está cerrado, que pueden engranarse suavemente y deben mantenerse lubricadas. Y finalmente tenemos las anillas, que son elementos que sirven para sujetar la pinza. Así tenemos, por ejemplo, en esta primera fotografía, a la pinza de Alice, que es una pinza de presión continua de moderada tensión, tiene una punta traumática, se las debe emplear por ello con cuidado en la toma de bordes de intestino, por ejemplo, u otra víscera desgarrable. Generalmente tienen 20 centímetros de largo y se las reconoce mediante sus ramas que divergen a partir de la articulación y se mantienen separadas hasta que se unen en la punta que vemos que es acodada y que tiene dientecillos.
En esta fotografía vemos a la pinza aro, que es la pinza que veíamos que se utiliza para la confección del primer campo, ¿se acuerdan? Es la pinza a la que se montan las gasas dobladas y luego se embeben en la solución antiséptica como habíamos visto. Estas también son conocidas como pinzas para esponja, no se utiliza mucho esa denominación en nuestro medio. Tienen estrías transversales, es de uso común, prensión moderada y fuerte, 18 centímetros de largo aproximadamente tienen, y se las reconoce por esta punta que tiene forma circular perforada y porque tiene sus ramas largas, como vemos, y pueden ser también rectas y curvas. Tenemos de vuelta acá la imagen de la pinza tipo Babcock. Esta se utiliza para tomar vísceras o tejidos que no se desea comprimir ni exprimir. ¿Por qué decimos esto? Porque se los toma en una línea, es atraumática y tiene puntas curvas, como podemos ver que tienen forma triangular, ampliamente perforadas y con estrías transversales delicadas o poco profundas. Se utiliza, por ejemplo, para la extracción de cálculos de las vías biliares. En esta imagen podemos observar del lado izquierdo a la pinza de Kosher, que es una pinza hemostática con dientes. También se utiliza para prensión y vemos que el resto de la rama, después de los dientecillos, presenta estrías transversales de dimensiones que se complementan con las del otro lado. Del lado derecho, hacia arriba tenemos a la pinza Duval, cuyas mandíbulas terminan en forma romboidal y tiene dientes finos. Por debajo de ella, la Gregory tiene forma triangular en el extremo, es de mayores dimensiones y esto la hace útil para manipular y sujetar tejidos fácilmente desgarrables como pulmón o timo. Pueden ser curvas y rectas. Seguimos con los instrumentales de hemostasia. Como dice su nombre, sirve para cohibir la hemorragia a través de la prensión de los vasos. Los ocluyen temporalmente hasta ligar o anudar inmediatamente por debajo del extremo de esta pinza. Tienen dos partes prensibles en las ramas con estrías opuestas que se estabilizan por un engranaje oculto y se controlan por medio de los anillos. Al cerrarse los mangos, se mantienen sobre dientes de cierre. Según la forma de sus ramas, también pueden ser rectas y curvas, pueden tener distinto tamaño y tienen varias denominaciones con sus diferencias. Están las de Kosher, las de Ochsner, las de Pean, Halsted, Krille, Bertola, los clamps vasculares y entre ellos el Satinsky. La pinza del extremo superior izquierdo también se la denomina mosquito. Se utiliza para hemostasia puntiforme delicada, pues carece de dientes y presenta estrías transversales. Se fabrican rectas y curvas en 12 a 7 centímetros. Por debajo de ella vemos nuevamente la Kosher, cuyas características ya citamos. En la columna de la derecha hablamos primero de la Krille. Esta nunca tiene dientes, sino estrías, y es más robusta que las pinzas mosquito. Sus ramas son más largas y se fabrican en diferentes tamaños, así como rectos y curvos. Por debajo tenemos los clamps vasculares, que son instrumentos de hemostasia especializada, y una de sus características es que son livianos. Tienen como función la hemostasia temporaria, por lo cual, al ser pinzas con cremallera, sus mandíbulas presentan internamente fenestraciones longitudinales finas, en el caso de aquellos clamps aórticos, y transversales, como el de Satinsky, que es un clamp vascular también. Cabe citar que tenemos también los clamps intestinales, que son las que evitan la salida de líquido durante la cirugía de resección intestinal, y también los hay para los bronquios, en cuyo caso también tienen como función la oclusión temporaria de los mismos. En esta imagen vemos que el cirujano solicita instrumental de hemostasia, va a proceder a realizar una ligadura. Podemos observar que en el extremo de esta pinza se encuentra la sutura con la cual va a proceder probablemente a ligar un vaso o alguna otra estructura.
por debajo del nivel de prensión que está realizando la pinza. Seguimos con el instrumental de separación. La separación es una maniobra destinada a desplazar estructuras en un sentido tal que se puedan exponer los planos profundos, para poder dar claridad, calidad, simplicidad y seguridad a todas las demás maniobras del cirujano. Se clasifican en, según el plano en el que se utilicen, superficiales, que abarcan piel, celular subcutáneo y músculos. Pero los separadores que se utilizan para el contenido abdominal ya se denominan profundas. Estos pueden ser dinámicos o pueden ser autoestáticos. Los estáticos son aquellos que una vez lograda la separación deseada por el ayudante, que es el que imprime la fuerza, pueden mantenerse estables por sí solos mediante cremalleras inversas o tornillos sin necesidad de la fuerza imprimida por el ayudante. Los dinámicos, sin embargo, separan las estructuras y dejan expuesto el campo quirúrgico, pero requieren continuamente la aplicación de la fuerza externa para conservar su posición. En esta imagen tenemos ejemplos de separadores dinámicos, como el Farabeuf. Es la primera imagen del lado izquierdo hacia arriba. Es uno de los más conocidos y útiles, se utilizan en planos superficiales de incisiones. Según el ancho se los llama angostos o anchos. Tienen dos ramas acodadas en ángulo recto respecto a la posición central, como vemos, que terminan en puntas ligeramente encorvadas. Siempre una rama va a ser más larga que la otra, pero esto tiene una función. El instrumentador lo toma por la rama larga y el cirujano por la rama corta, de tal modo que proceda a separar los tejidos con la larga, y siempre se pasan en par. Por debajo de ella tenemos el separador de Richardson, que se utiliza para separación de las paredes de una cavidad o los labios de una herida. Está formada por una valva, también encorvada con respecto a la lámina central, y tiene un mango de prensión. Por debajo de ella tenemos el separador de Goulet. Este sí está formado por dos valvas unidas entre sí, como vemos, no tiene un mango propiamente dicho. Vemos en el medio, hacia arriba, a la valva de Doyen, tal vez una de las más utilizadas en profundidad, y los hay de distintos modelos y tamaños. Vemos cómo el mango tiene esa anfractuosidad hacia abajo para la comodidad en el posicionamiento de los dedos. Debajo de ella tenemos los separadores de Cadeiro, que se fabrican en acero inoxidable con una aleación especial que permite hacerles tomar la forma requerida para una determinada maniobra, y como vemos tienen distintos anchos y largos. La última figura corresponde al separador hepático, también llamado valva semilunar por su forma. Vieron que tiene una forma semicircular unida al mango y se lo utiliza en profundidad cuando es necesario gran fuerza. Y aquí tenemos los separadores autoestáticos. Tenemos el de Helpy, que es muy difundido, muy práctico, se utiliza más en planos superficiales, que tienen dos ramas que terminan en un diente varios dientes cada una, como vemos, y se enganchan en los bordes de la herida. El sistema de separación está dado por la cremallera, como vemos, que se dispone entre ellos. Podemos ver al lado el separador de Balfour. Este cuenta con dos ramas transversales que vemos que se extienden hacia abajo y se deslizan a través de ellas uno de los brazos que vemos del lado izquierdo. Trae acoplado un soporte que se desliza sobre las ramas transversales, al que se acopla su valva suprapubiana, con la que se consigue separar la vejiga cuando se la utilizan las incisiones medianas infraumbilicales. Y por último tenemos el separador autoestático de fino quieto, que se utiliza en cirugía de tórax y es sumamente útil para separar las costillas en toracotomías laterales. La separación se realiza mediante dos brazos con valvas y un sistema de cremallera de manejo manual articulado. En la fotografía superior izquierda vemos una mesa de instrumental quirúrgico semilunar. Sobre ella vemos algunos separadores dinámicos, cuyos nombres ya sabemos, pueden identificar en esta imagen para practicar, y vemos también un autoestático.
En la foto superior del lado derecho vemos cómo el ayudante realiza una separación con un separador dinámico en la región suprapúbica para poder hacer la apertura y hemostasia superficial de los planos. Sin embargo, en las fotos de abajo podemos apreciar algo muy interesante. Del lado izquierdo vemos que se coloca el separador autoestático de Helpy y esto permite liberar las manos del ayudante para poder ayudar al cirujano libremente en esta maniobra para que pueda él realizar cómodamente la ligadura, como vemos en la foto inferior del lado derecho. Vamos a hablar ahora de los materiales de síntesis. Bueno, se define síntesis al tiempo de la intervención destinado a la unión de los tejidos que fueron escindidos en el tiempo anterior o diáresis. El instrumental que se emplea incluye materiales de sutura, agujas y portaagujas. En esta imagen podemos observar un portaagujas utilizado para tomar y sujetar las agujas quirúrgicas curvas. La mayoría se parecen a las hemostáticas, se diferencian por sus ramas cortas y fuertes, para sujetar la aguja sin dañarla ni afectar el material de sutura. Los hay de varios tipos, su tamaño establece la función de la aguja. Las ramas más fuertes se utilizan para las agujas más largas y las más finas para las pequeñas. Cuando la sutura a realizarse está en la profundidad, se utilizan portaagujas largos y si es superficial, se utilizan los más cortos. Vemos que esta aprehensión de la aguja se realiza en la unión del tercio interno con los 2 tercios externos de la aguja. Vemos cómo el cirujano solicita instrumentales de síntesis, vemos que el instrumentador se los acerca, va a proceder entonces, como dijimos, a unir nuevamente o a restablecer la continuidad de estos tejidos que fueron incididos adrede. En esta imagen vemos cómo el cirujano con una seña solicita hilo y cómo el instrumentador se lo pasa de modo que cómodamente él pueda proceder al agarre del mismo para poder utilizarlo en el campo operatorio. Los hilos o suturas quirúrgicas tienen por finalidad unir los tejidos y también se los utiliza para ligar vasos y los hay de distintos materiales, puede ser de algodón, puede ser vicril, polipropileno, etc. Depende de la finalidad para la cual se utilice y del tejido sobre el cual va a actuar. Vamos a hablar de los instrumentales de succión. Sabemos que la succión es la aplicación de presión negativa o menor a la atmosférica para poder aspirar en las cirugías propiamente dichas, sangre u otros líquidos que nos van a permitir una mejor visualización del campo operatorio. Para ello se utiliza un tubo estéril hueco que está unido distalmente a un frasco al cual se va a evacuar su contenido y proximalmente a una cánula que va a facilitar la aspiración. Vemos en la foto de la izquierda que estos pueden ser descartables o de plástico o pueden ser también de metal, como vemos en la foto de la derecha hacia abajo. Entre ellas tenemos entre las más comunes las de POL, que constituyen un tubo hueco recto con una tapa de filtro multiperforada al exterior. Esta se utiliza en la laparotomía o dentro de una cavidad en la que existe mucho líquido pus y el filtro exterior que tiene evita que los tejidos adyacentes sean también succionados por el aparato. Las pinzas de al lado son las de Yankauer. También constituyen un tubo hueco recto o en ángulo que presentan una sola perforación en el extremo distal que aspira. Termina a veces en forma de olivo y en el medio de la cánula se encuentra un orificio que se debe ocluir con el pulgar para que se realice la succión apretando y aflojando de una forma intermitente. Se utiliza mucho en boca y garganta. Bueno, vamos terminando nuestra cirugía, así que vamos a hablar de la mesa instrumental quirúrgico o arsenal quirúrgico. La mesa y el instrumentador se ubican siempre a la derecha y del mismo lado del cirujano. En este caso, nuestra bibliografía en la que se basa la clase, que es el Machain Aucejo, habla de que cuando la cirugía es abdominal superior, generalmente el cirujano se ubica del lado derecho del paciente. Y cuando es una cirugía de abdomen inferior, muchas veces, según la comodidad del cirujano y la situación,
se coloca del lado izquierdo del paciente. En ese caso, el instrumentador y la mesa también pasarían del mismo lado del cirujano. No así en las cirugías de tórax. En este caso se utiliza la mesa cruzada a los pies del paciente y el instrumentador enfrente del cirujano. Hay que tener cuidado en este caso ante la movilización del paciente. Por ejemplo, si lo colocamos en posición de Trendelenburg con el nivel de la cabeza por debajo de los pies, entonces tenemos que evitar que se vuelque nuestra mesa o que caigan instrumentales. Hay que descruzarla, cambiar de posición al paciente y volver a cruzar la mesa con seguridad. Los tipos pueden ser Mayo, fino quieto, media luna. Las mesas generalmente son de acero inoxidable, de superficie lisa, generalmente tienen 4 patas, cada una termina en rueditas para poder desplazarse. La elección del tipo de mesa y la posición dentro de la sala depende del tipo de intervención, como ya dijimos. En la mayoría de los casos se encuentra a la derecha al lado del cirujano. La mesa principal puede ser una mesa grande, como vemos en esta fotografía del centro, rectangular, o puede ser en semiluna, como vemos en la fotografía de abajo. También se la llama mesa en forma de riñón. También pueden ser de un nivel o más, como vemos en esta fotografía del centro, que corresponde a la fino quieto. El nivel más grande se utiliza para instrumentales principales y el segundo nivel o escalón más bajo para los separadores grandes. En este caso vemos separadores dinámicos, todos como estuvimos estudiando. En la fotografía más arriba se puede observar una mesa de Mayo, que es muy popular, también de acero inoxidable generalmente, pero de menores dimensiones que la mesa de un instrumental. Tiene un solo pie que también termina en rueditas que permiten que se la desplace. Se la utiliza para colocar instrumentales que el cirujano utiliza en los primeros tiempos, por ejemplo, bisturí, pinzas de prensión elástica, y a medida que la intervención progresa podrán agregarse otros provenientes de la mesa instrumental principal, o sea que es una superficie estéril adicional. Puntualmente entonces, ¿cuáles son las funciones del instrumentador? Estar media hora antes del cirujano para organizar todo lo que estuvimos viendo, preparación correcta de la mesa de instrumentales, que vamos a ver seguidamente cómo se ordenan, acercamiento de la mesa al campo quirúrgico y su correcta ubicación, que ya dijimos. Ya sabemos en qué casos a la derecha del paciente, en el caso de una cirugía de abdomen en general, cuando es de abdomen superior es mandatorio de ese lado y sin embargo el cirujano electivamente puede colocarse del lado izquierdo si es una cirugía de mi abdomen inferior y en ese caso el instrumentador y la mesa también pasarían de ese lado, no así cuando es una cirugía de tórax porque la mesa es cruzada sobre el pie del paciente y el instrumentador se coloca enfrente del cirujano, dijimos. Además deberá mantener la mesa protegida, de tal manera que pueda entregar el instrumental y material en forma rápida y eficiente. Es el responsable del mantenimiento del orden y limpieza del campo quirúrgico. Debe estar todo el tiempo observando el campo, debe escuchar los pedidos del cirujano, pero también, como dijimos, puede haber pedidos no verbales y debe estar atento a eso. Debe anticiparse a las necesidades de instrumentos específicos u otros materiales. ¿Cómo va a poder hacer esto? Solamente si tiene conocimiento previo de la cirugía a realizarse y la técnica. Tiene el deber de mantener el campo libre de instrumentos, debe depositar las gasas sucias en el depósito séptico adecuado y reemplazarlas siempre por otras limpias. Además, debe resguardar el campo de la contaminación y notificar a los cirujanos en caso de que se hayan contaminado y deban proceder, por ejemplo, a un cambio de guantes. Debe ayudar también a realizarlo. Debe comunicar si el cirujano o el ayudante han sufrido algún tipo de contaminación y proceder al recambio de los materiales, como dijimos. Alerta frente a cualquier peligro intraoperatorio que pudiera afectar al paciente. Pasa el instrumento u otro elemento de manera apropiada. Como vimos en las fotografías, siempre pasa del extremo dirigido hacia el lado de la punta para poder facilitar la aprehensión del cirujano una vez que se acerca el instrumental a la palma de su mano. Colabora con la limpieza de la herida y el vendaje respectivo al término de la cirugía
y también lava los instrumentales, cuidándolos y limpiando las cremalleras, que dijimos que también deben lubricarse, y observando los probables daños. Dijimos, por ejemplo, que cuando las pinzas carecen de punta, no pueden ser utilizadas. Aquí podemos ver cómo el instrumentador, que está correctamente vestido, es el primero en abrir el paquete de ropas, y la primera compresa estéril es la que va a utilizar para cubrir la mesa, en este caso mesa de fino quieto o una mesa rectangular. Bien, aquí tenemos una mesa quirúrgica ya dispuesta, la estamos observando de frente, entonces de nuestro lado de la pantalla vamos a tomarlo como un borde proximal y la pared recubierta de azulejos como el borde distal de esta mesa. Entonces, de proximal a distal en el centro tenemos la disposición convencional de bisturí, después tenemos a la pinza anatómica. Las pinzas con dientes siempre van por dentro de las pinzas anatómicas sin dientes. Después tenemos las tijeras, rectas, curvas. Después tenemos los separadores y los instrumentales especiales. En este caso, ALICE, largas y cortas. En el cuadrante superior izquierdo vemos el bol que contiene la solución antiséptica. Al lado, a la derecha, vemos dos portaagujas de diferente tamaño. Al lado el electrobisturí y más proximal a este, hilos de sutura. En el cuadrante inferior del lado izquierdo vemos una disposición en abanico de las pinzas hemostáticas ordenadas en grupos de pinzas hemostáticas rectas y curvas. En el cuadrante inferior del lado derecho o proximal vemos a las pinzas tipo kosher también separadas o agrupadas en rectas y curvas. Vemos las pinzas de campo al lado de las ropas, las pinzas de Backus o de campo, reitero, y a su lado la pinza, que probablemente es una pinza aro, a la que se han montado gasas en forma de cigarro para poder confeccionar el primer campo quirúrgico, como ya habíamos hablado. Más proximal a ellas vemos dos paquetes de gasas. Estos generalmente están compuestos de 10, 9 en el interior y una es utilizada como envoltorio. Distal a las mismas vemos dos pares de compresas. Generalmente se empieza con 4. Estos materiales, las gasas y las compresas, deben estar siempre bien contabilizados antes, durante y después de la cirugía. A la derecha de la mesa podemos observar que están dispuestas y bien dobladas las ropas quirúrgicas, que generalmente son en número de 4, debido a que un equipo quirúrgico suele estar conformado por el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante, el instrumentador. Y se utilizan 4 compresas para formar el primer campo, y vimos cómo se dispone también sobre ellas una compresa de mayor tamaño fenestrada en el centro o poncho. Al término de la cirugía, el procedimiento de contaje, ya dijimos, se hace de todos los elementos instrumentales, compresas, gasas, y esta parte es tan importante como la cirugía misma, porque no se puede admitir que quede ningún tipo de elemento dentro del paciente. Al término de la cirugía podemos ver cómo queda la sala una vez que se produce el conteo. Vemos cómo las compresas están teñidas, también las gasas. Estas generalmente se extienden para poder hacer un conteo exacto. El equipo quirúrgico, entonces repetimos que está conformado por el cirujano, que se encuentra a la derecha del paciente cuando es una cirugía de abdomen, especialmente superior. Enfrente se encuentra el primer ayudante, a su lado puede estar el segundo ayudante, y al lado del cirujano siempre el instrumentador, excepto como dijimos en la cirugía de tórax, en los que se posiciona enfrente. Vemos aquí al circulante, que se encuentra también muy atento al acto quirúrgico, lo cual es fundamental, y en el extremo cefálico del paciente o a la cabeza del paciente siempre el anestesiólogo, también atento a todos los cambios que se van presentando. Vemos cómo la palma de la mano del cirujano está dirigida hacia abajo
están flexionados los dedos medio, anular y meñique, y están semiflexionados los dedos índice y pulgar. Y estos realizan un movimiento de arriba a abajo, ascendente y descendente, indicando el efecto del bisturí, efecto incisivo. Esta es la seña que corresponde a la pinza de mano izquierda lisa. Vemos nuevamente prácticamente la misma posición de la mano, con la diferencia de que los pulpejos de los dedos pulgar e índice que se encuentran extendidos se aproximan de forma intermitente, imitando la función de la pinza. ¿Cuál es la diferencia al solicitar la pinza de mano izquierda? Como podemos ver, ya no son 3 los dedos flexionados, sino 2, porque los dedos índice y medio van juntos al ejercer el mismo movimiento, pero para poder diferenciarlo de la pinza de mano izquierda sin dientes. En el caso de las tijeras, vemos que la mano se posiciona lateralmente, están flexionados los dedos anular, meñique y el pulgar, y están extendidos el índice y el dedo medio, y estos se separan de forma intermitente, imitando los movimientos de las ramas de las tijeras. La figura 5 corresponde a la solicitud de la pinza hemostática kosher. Vemos que la mano o la palma de la mano mira hacia arriba, que todos los dedos están extendidos, incluso el pulgar, y que los dedos se semiflexionan hacia la palma, y esto representa la solicitud de la pinza de kosher. Si de verdad estuviera presionando un émulo. En la figura 6 y 7 vemos cómo se representa el portaagujas. El puño está prácticamente cerrado y lo que se hace es un movimiento semicircular y circular completo con la muñeca, como si se estuviera cosiendo. Estas fotografías nos indican nuevamente las señas que está realizando el cirujano que solicita un instrumental específico. La foto A corresponde al bisturí, la B a una pinza hemostática, la C a una tijera, la D a una pinza anatómica, la E a un portaagujas y la F corresponde al gesto con el cual se solicitan las gasas. Bien, estamos de nuevo frente a una mesa quirúrgica o una mesa instrumental quirúrgico dispuesto y organizado de manera esquemática. Vamos a ubicar el borde hacia donde está posicionado el bisturí como un extremo proximal o un borde proximal hacia nosotros que estamos mirando esta pantalla. Y el distal sería entonces el opuesto. De proximal a distal en el centro, vemos que se colocan los instrumentos de diéresis y disección. Así tenemos de proximal a distal bisturí, luego pinzas anatómicas cortas, después tijeras rectas y curvas, separadores de Farabeuf con la rama larga ubicada del lado izquierdo. Después tenemos dispuestas las pinzas anatómicas largas y también los instrumentales especiales o separadores, como las pinzas císticas y las de mayores dimensiones con las mismas características, que son las llamadas pinzas Bertolo. En el cuadrante superior del lado izquierdo tenemos los instrumentos de sutura o síntesis, los portaagujas, las agujas ya montadas. Vemos que esa aprehensión siempre se realiza en la unión del tercio interno con los 2 tercios externos de la aguja. También se disponen por debajo de los portaagujas los hilos de nylon y de vicril. Vemos el nylon posicionado lateralmente e internamente el vicril. Por debajo, en el cuadrante inferior del lado izquierdo, tenemos al instrumental de la hemostasia. Las hemostáticas son las que se ubican en este espacio y se despliegan en forma de abanico. Se agrupan en rectas y curvas. En el cuadrante inferior del lado derecho se ubican las pinzas de campo, como las pinzas de Backus y las pinzas de Kosher.
Y en el cuadrante superior derecho, las compresas, las ropas y las gasas. Y por último, volvemos a ver cómo se ordena una mesa básica para la apendicectomía en este caso. Como ya habíamos visto en el esquema anterior, vamos a considerar de vuelta el borde más proximal considerando nuestra posición como si estuviéramos enfrente de la mesa, la ubicación del bisturí como el borde proximal y el opuesto sería el distal. Entonces en el centro dijimos que se colocan los instrumentos de diéresis y los instrumentos especiales. Y de proximal a distal tenemos al bisturí, a las pinzas, a las tijeras y a los separadores. Adrede pronuncié así porque podemos ver señalado ahí y en color rojo esta mnemotecnia que se utiliza y que nos es muy útil cuando empezamos a practicar BPTC. Entonces, jamás vamos a olvidar bisturí, pinzas, tijeras y separadores. Siempre debemos recordar que las pinzas anatómicas con diente van por dentro de las pinzas anatómicas sin diente. Distalmente vemos instrumentos especiales, como en este caso las pinzas Alice, largas y cortas. Ahora, vamos a ver de vuelta los cuadrantes. Cuadrantes superior o distal del lado izquierdo. ¿Qué tenemos allí? Tenemos el bol que contiene la solución antiséptica para poder confeccionar el primer campo. A su lado, del lado derecho, tenemos las portaagujas de diferentes tamaños, el electrobisturí y los hilos de sutura. Siempre del lado izquierdo y proximalmente o en el cuadrante inferior del lado izquierdo, tenemos las pinzas hemostáticas que se despliegan en abanico. Del lado izquierdo vemos agrupadas las rectas y del lado derecho las curvas. Del lado derecho, proximalmente o en el cuadrante inferior del lado derecho, tenemos las pinzas de Kosher, rectas y curvas. Tenemos las pinzas de campo y la pinza a la que está montada las gasas en forma de cigarro para la confección del primer campo. La pinza de campo propiamente dicha. Dijimos que comúnmente se utiliza la aro, pueden ser otras. Y vemos que proximalmente en el cuadrante derecho inferior, también podemos decirle, están los paquetes de gasas. Estos generalmente vienen de a 10, 9 en el interior envueltos en una. Y distalmente podemos ver que hay compresas, se observa que son en número de 4, generalmente vienen de a pares, y al lado están las ropas quirúrgicas, que se ubican entonces en este cuadrante superior derecho o distal. Las ropas generalmente vienen en número de 4, debido a que el equipo generalmente está conformado por el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante y el instrumentador. Eso es lo ideal, no siempre se da. También contiene los campos quirúrgicos en número de 4, aparte de la compresa que ya se utiliza para poder cubrir la superficie de la mesa. Y dijimos que también se utiliza una de mayores dimensiones encima del primer campo, una compresa más grande, fenestrada, también denominada poncho. Bueno, esto ha sido todo entonces. Espero que les haya sido de provecho la clase. Estudien mucho.